Ahora vamos a iniciar a hablar del manejo farmacológico del EPOC. Antes de introducirnos en el manejo farmacológico, es necesario conocer que se le denomina LABA o LAMA a los broncodilatadores de larga acción, agonistas beta-adrenérgicos o antagonistas de los receptores muscarínicos respectivamente, y se le denomina SAMA o SABA a los broncodilatadores de corta acción, de tipo agonistas del receptor beta-adrenérgico o antagonistas del receptor muscarínico respectivamente. De forma resumida, general y práctica, Gold ha establecido con base en los estudios existentes que para los pacientes que pertenecen al grupo A, es decir, aquellos pacientes que han tenido una exacerbación moderada sin requerimiento de hospitalización en el último año y tienen un MMRC de 0 o 1 o un CAT menor de 10 puntos, el manejo se basa en broncodilatadores de acción corta o larga. Realmente se prefieren los inhaladores de larga acción, excepto si la disnea es muy ocasional, donde podrían ser útiles los de corta acción. Del grupo B, la estrategia de manejo recomendada es utilizar un LABA más un LAMA, y en el grupo D, del mismo modo, un LAMA más un LABA, y se debe tener en cuenta las indicaciones de manejo adicionales, principalmente el uso de glucocorticoides inhalados en aquellos pacientes que tengan eosinofilia por encima de 300 o asma concomitante. Ahora vamos a hablar un poco más de la terapia broncodilatadora. Como se mencionó previamente, tenemos broncodilatadores de acción corta o de acción larga. Esto hace referencia al tiempo de acción del medicamento y por ende la necesidad de utilizarlo una, dos o más veces durante el día. LAMA es antagonista muscarínico de acción larga. LABA es agonista beta-adrenérgico de acción larga. SAMA es antagonista muscarínico de acción corta. Y finalmente SABA es agonista beta-adrenérgico de acción corta. Esta tabla les recomiendo tenerla siempre a la mano, dado que es un resumen muy práctico de los broncodilatadores disponibles en nuestro medio, clasificados en cada uno de los grupos, con la dosis y presentación disponible para nuestro medio. Por ejemplo, uno de los SABA más utilizados en nuestro medio es el salbutamol. La presentación es inhalador de 100 microgramos por inhalación y la dosis habitual es de 100 a 200 microgramos cada 4 a 6 horas. Del mismo modo, es uno de los inhaladores más utilizados en caso de exacerbación. Asimismo, aparece para cada tipo de broncodilatador los diferentes medicamentos disponibles, la presentación y dosificación, y del mismo modo tenemos la presentación y dosificación para las terapias combinadas, es decir, aquellos dispositivos que tienen LABA más LAMA o inclusive la triple terapia del LABA más LAMA más el corticoide inhalado. Ahora vamos a referirnos a las diferentes presentaciones de los diferentes broncodilatadores. Es importante conocer esto porque muchos de estos medicamentos vienen en una u otra presentación y esta presentación tiene algunas ventajas o desventajas sobre otras. Por lo tanto, además de conocer el medicamento ideal para nuestro paciente, es necesario conocer las ventajas y desventajas del dispositivo en el que vienen para lograr una mejor adherencia y respuesta del manejo. Para escoger el dispositivo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: disponibilidad del fármaco en el dispositivo, habilidades y preferencias del paciente en cuanto al dispositivo a utilizar, minimizar el número de dispositivos que el paciente requiere para un adecuado control y manejo de su enfermedad. Si se cambia el dispositivo, se debe reeducar al paciente en cuanto a sus nuevas ventajas y métodos de uso del dispositivo actual. Existen diferentes tipos de dispositivos de acuerdo al mecanismo por el cual dispensan el medicamento. Están los dispositivos presurizados, el dispositivo de inhalación de niebla fina, los dispositivos de polvo seco, monodosis o multidosis o de sistema de depósito. Aquí tenemos los diferentes tipos de dispositivos para utilizar que hacen parte del grupo de dispositivos presurizados. En primer lugar, los inhaladores de dosis medida. Algunos ejemplos de los broncodilatadores disponibles con este dispositivo son el ya mencionado salbutamol. También tenemos beclometasona y también formoterol asociado con budesonida en algunas marcas.
Su forma de funcionamiento es que libera una dosis fija de medicamento en forma de aerosol mediante un gas propelente. Dentro de sus ventajas está el ser portátil. Es uno de los más ampliamente disponibles y proporciona una dosis rápida de broncodilatador, y para aquellos pacientes que no tienen como tal una adecuada sincronización, se puede usar con máscara espaciadora para facilitar su uso. Algunas desventajas es que requiere una buena coordinación entre la activación e inspiración, pero esto se puede superar con la inhalocámara. Es difícil para pacientes ancianos o con deterioro cognitivo si no usan la cámara espaciadora. Necesita la agitación previa para que el gas pueda ser adecuadamente esparcido. En general, cuando utilicemos este dispositivo, es ideal utilizar cámara espaciadora, especialmente en ancianos, en niños o en pacientes que tengan exacerbaciones. Respecto a los diferentes tipos que vemos en la imagen, el inhalador de dosis medida convencional utiliza un gas propelente para liberar una dosis fija de aerosol con partículas de tamaño convencional, es decir, que miden entre 3 a 5 micras. Este tiene un depósito importante en orofaringe, se inhala muy rápido o sin cámara espaciadora. El inhalador de dosis medida con partículas extra fina utiliza tecnología que reduce el tamaño de estas partículas a menos de 2 micras. Esto permite que las partículas lleguen más fácilmente a la vía aérea pequeña y distal a nivel pulmonar, donde se origina parte importante de la inflamación en la EPOC. Dentro de las ventajas adicionales están que tienen una mejor penetración pulmonar distal. Si el paciente tiene indicación de corticoides, este sistema provee una mayor eficacia con menor dosis total de corticoide. Adicionalmente, tiene un menor impacto orofaringeo y menos efectos adversos a nivel local. Respecto a las ventajas adicionales a los convencionales, tienen un mayor costo económico. Respecto a los inhaladores de dosis medida activado por la inhalación, estos tienen una tecnología que dispara automáticamente una dosis al detectar el flujo inspiratorio del paciente. Es decir, el paciente solo necesita inhalar y no requiere presionar el cartucho para que el medicamento se dispare. Su principal beneficio es que es ideal para aquellos pacientes con dificultades de coordinación, por lo tanto tiene mayor probabilidad de un buen uso por parte de los pacientes. Respecto a las desventajas, se tiene que requiere cierto flujo inspiratorio mínimo, es decir, que no sirve en pacientes que tengan crisis muy graves o exacerbaciones muy graves, donde el paciente no tenga la capacidad de inspirar de forma correcta por el grado de obstrucción. Tiene menor disponibilidad y es mucho más costoso que un dispositivo convencional. Respecto a los inhaladores de dosis medida con sistema Jet Inhaler como adaptador, tienen un dispositivo que automatiza la liberación del fármaco, mejorando la sincronización y reduciendo la pérdida de dosis. Es usado especialmente en unidades hospitalarias o en domicilios con soporte técnico. Dentro de las ventajas tenemos que tienen una alta precisión de liberación y es ideal para pacientes con mala técnica inhalatoria. Dentro de las ventajas se tiene que no es portátil, requiere de equipo adicional o energía y no está disponible comercialmente como un inhalador de bolsillo. Inhaladores de niebla fina o suave, como por ejemplo el Respimat. Los medicamentos disponibles son tiotropio o lodaterol tiotropio. Los medicamentos disponibles son tiotropio o lodaterol tiotropio. Este dispositivo tiene un funcionamiento basado en un dispositivo mecánico que genera una niebla fina y lenta, permitiendo mejor depósito pulmonar por parte del paciente. Dentro de las ventajas que tiene este dispositivo es que permite un alto depósito pulmonar incluso en vías distales. Tiene una velocidad de salida baja, lo que le da al paciente más tiempo para inhalar y por lo tanto no requiere una alta velocidad inspiratoria. Las principales desventajas es que requiere cierta coordinación, aunque menos que el inhalador convencional. Es más costoso que los inhaladores convencionales y necesita preparación inicial, es decir, cargar el cartucho,
polvo por parte del paciente para que se dispare. Es una excelente opción en los pacientes que tienen EPOC moderada a grave. Es una buena alternativa cuando el flujo inspiratorio es limitado. El sistema de inhaladores de polvo seco tiene un sistema de funcionamiento en el cual el paciente inhala activamente el medicamento en forma de polvo, lo que permite liberar la dosis. Como ventaja tiene que no requiere coordinación mano-inhalación, no tiene el gas propelente y por lo tanto es más ecológico. Es más fácil que utilizar que el inhalador convencional. Sus desventajas son que requiere un flujo inspiratorio adecuado, no es útil en exacerbaciones graves o en pacientes con debilidad respiratoria. El polvo o el medicamento puede ser sensible a la humedad. Es una buena alternativa si el paciente tiene buena técnica y capacidad inspiratoria. En el sistema de polvo seco monodosis, cada dosis viene en una cápsula que se carga antes de cada uso. En el dispositivo de polvo seco multidosis, el mecanismo de uso y las ventajas y desventajas son similares al de monodosis. Varía porque el dispositivo contiene varias dosis ya cargadas internamente, usualmente de 30 a 60. El paciente solo debe girar o deslizar una palanca o rueda para liberar una dosis individual por uso. Algunos ejemplos son el Discus, que contiene salmeterol fluticasona, o el Ipta, que contiene umeclidinio bilantirol fluticasona. El sistema de polvo seco con sistema de depósito tiene el mismo mecanismo de uso que los dos anteriores. Entre sus ventajas tenemos que es más económico y a menudo recargable. Las dosis están continuas desde un solo depósito, es portátil y fácil de usar. Las desventajas que tiene este dispositivo es que puede haber variabilidad en las dosis si no se agita bien antes de usar. Requiere algo de habilidad por parte del operario para liberar correctamente la dosis, tienen menor precisión comparado con otros sistemas. A diferencia del asma, donde los corticoides son el pilar de tratamiento, en pacientes con EPOC, los corticoides no se usan en todos los pacientes. Solo se deben usar en subgrupos de pacientes específicos debido al riesgo de efectos adversos. Se recomienda el uso de corticoides inhalados en combinación con broncodilatadores de larga acción tipo LAMA-LABA en pacientes con EPOC con exacerbaciones frecuentes mayor o igual a 2 moderadas o mayor o igual a 1 grave que requieran hospitalización a pesar de tratamiento con LABA y LAMA. Pacientes que tengan eosinófilos en sangre mayor de 300 o por encima de 100 si hay exacerbaciones frecuentes. Pacientes que tengan comorbilidad con asma, es decir, el fenotipo mixto de EPOC-asma. Respecto al uso de corticoides inhalados en EPOC, podemos mencionar lo siguiente. Reducen las exacerbaciones en pacientes que tengan eosinofilia principalmente mayor de 300. Mejora los síntomas y calidad de vida en pacientes con indicación y en combinación con LAMA y LABA. Reducen la mortalidad en su grupo de pacientes seleccionados bajo triple terapia. Respecto a los riesgos que implica el uso de los corticoides inhalados, tenemos que aumentan el riesgo de neumonías, especialmente en inhalador con fluticasona. No reduce la mortalidad en todos los pacientes, solo en ciertos subgrupos de pacientes en los cuales hay indicación. Hay pérdida de eficacia si los eosinófilos son menor de 100 en sangre periférica. No hay mayor beneficio, pero sí mayor riesgo de candidiasis oral y disfonía por depósito orofaringeo. Hay un posible aumento de riesgo de fracturas, cataratas en pacientes vulnerables tras el uso prolongado. Una vez iniciamos el manejo en el paciente, en los controles se hace indispensable tener unos tópicos para lograr cumplir con los objetivos propuestos al momento del diagnóstico. Para ello, en cada consulta es fundamental evaluar la adherencia al manejo y la técnica de aplicación del dispositivo en el consultorio. Posteriormente, se deben evaluar las comorbilidades del paciente y el control de las mismas. Finalmente, debemos evaluar cómo va el control de los síntomas del paciente. Esto se refiere a evaluar el riesgo tratable, es decir, la disnea o las exacerbaciones. Lo anterior es importante porque de acuerdo al problema que se presente o el riesgo que queramos abordar, se tiene en cuenta una serie de pasos buscando la optimización del manejo.
Si en el seguimiento el paciente se encuentra en manejo médico con LABA o LAMA y persiste con disnea, el paso siguiente es combinar en el manejo LABA más LAMA en un solo dispositivo. Si persiste, se debe realizar un cambio de inhalador o de fármaco, implementar los tratamientos no farmacológicos y finalmente investigar y tratar otras causas de disnea. En la actualización del 2026 aparece un nuevo fármaco para aquellos pacientes que persisten con la sensación de disnea a pesar del manejo médico con LABA más LAMA. Se llama ensifentrina. Este fármaco es un medicamento que de momento no está disponible en Colombia. Su mecanismo de acción implica la inhibición de la enzima fosfodiesterasa 3 y 4, lo que resulta en efectos broncodilatadores y antiinflamatorios. Si en el seguimiento el paciente se encuentra en manejo médico con LABA o LAMA y el problema es que se viene presentando con exacerbaciones, debemos de forma inicial evaluar el recuento de eosinófilos en sangre. Si el recuento de eosinófilos en sangre es mayor de 300, debemos procurar por realizar un ajuste en el manejo que contenga LABA más LAMA más corticoide inhalado en un solo inhalador o dispositivo. Si el paciente persiste con las exacerbaciones, debemos evaluar si tiene indicación para otro tipo de terapias. Por ejemplo, si el paciente tiene un estadio 3 de Gold, es decir, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor de 50% más bronquitis crónica, sería candidato a inicio de roflumilaz. Si el paciente tiene antecedente de tabaquismo, tendría indicación de acitromicina, o si tiene eosinófilos en sangre por encima de 300 y bronquitis crónica, sería candidato a dupilumab. Por el otro lado del algoritmo, como se puede ver, si el paciente está con LABA o LAMA y se sigue exacerbando, evaluamos los inhaladores. Si tiene menos de 300 eosinófilos, continuamos manejo solo con LABA más LAMA. Si persiste exacerbándose, evaluamos de nuevo el recuento de eosinófilos. Si los eosinófilos en sangre son mayor de 100, consideramos utilizar adicionalmente el corticoide inhalado, teniendo en cuenta que la respuesta y el beneficio puede no ser igual que en los pacientes que tienen eosinofilia por encima de 300. En los pacientes que tienen eosinófilos por debajo de 100, en definitiva, no consideramos el uso de corticoides inhalados y pasamos directamente a la fase final del algoritmo, en donde consideramos el roflumilaz y la acitromicina solo si hay indicación de la misma. En este punto vamos a hablar sobre dos de las terapias mencionadas previamente. El roflumilaz es un medicamento cuyo mecanismo de acción es inhibir la fosfodiesterasa 4. A través de su mecanismo de acción, reduce la inflamación al inhibir la degradación del AMP cíclico intracelular. Está indicado en pacientes que tienen bronquitis crónica, EPOC con GOL 3 o 4, es decir, que sean EPOC grave o muy grave y que tengan antecedentes de exacerbaciones. Sus principales efectos adversos son a nivel gastrointestinal, pero también pueden producir cefalea e insomnio. Respecto al dupilumab, es un anticuerpo monoclonal que actúa inhibiendo el receptor de la interleuquina 4. Es un medicamento cuya recomendación en la guía GOL inició en la guía del año 2025. Gracias a su mecanismo de acción, es un modulador clave en la respuesta inflamatoria de tipo 2. Reducen las exacerbaciones y las hospitalizaciones, mejoran la función pulmonar y está indicado en pacientes que tienen bronquitis crónica y eosinofilia por encima de 300. La oxigenoterapia es una de las intervenciones que tienen evidencia en mejorar la mortalidad en los pacientes con EPOC. Está indicada en los siguientes subgrupos de pacientes. Pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno por debajo de 55 o saturación de oxígeno menor de 88% con o sin hipercapnia confirmada 2 veces durante un periodo de 3 semanas. Pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno entre 55 a 60 milímetros de mercurio o saturación de 88% si hay hipertensión pulmonar, edema periférico, falla cardíaca o policitemia con un hematocrito por encima de 55%.
Para obtener resultados clínicos relevantes se requiere que el uso de oxígeno suplementario sea de 16 o más horas al día, para lograr una saturación mayor de 90%. Para obtener resultados clínicos relevantes se requiere que el uso de oxígeno suplementario sea de 16 o más horas del día, para lograr una saturación de oxígeno por encima del 90%. Para calcular la dosis de oxígeno se debe realizar con una gasometría arterial u oximetría en reposo durante 2 a 3 meses. Ahora vamos a hablar de cuáles son las intervenciones que tienen evidencia comprobada en reducir la mortalidad secundario a la EPOC. Vamos a iniciar mencionando la triple terapia con LAMA más LABA más corticoides inhalados en pacientes que tienen. Vamos a iniciar mencionando la triple terapia con LAMA más LABA más corticoides inhalados en personas sintomáticas con exacerbaciones frecuentes y o graves. En segunda instancia, dejar de fumar principalmente en pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Continuamos con la rehabilitación pulmonar en aquellos pacientes que requirieron hospitalización por exacerbación, iniciando esta durante la hospitalización o en un lapso de menos de 4 semanas del alta. Siguiendo con las intervenciones que tienen evidencia en reducir la mortalidad, tenemos que la oxigenoterapia a largo plazo en pacientes con presión arterial de oxígeno menor de 55 o menor de 60 y que tengan adicionalmente cor pulmonar o policitemia secundaria. Adicionalmente, la ventilación con presión positiva no invasiva en pacientes con EPOC estable con hipercapnia con una PSO2 por encima de 53 y finalmente la cirugía para reducción de volumen pulmonar en pacientes que tienen enfisema del lóbulo superior y baja capacidad de ejercicio. Estas 6 intervenciones son las que tienen evidencia clínica demostrada en reducir la mortalidad en los pacientes con EPOC. Por lo tanto, es fundamental conocer sus indicaciones y contraindicaciones para que en el momento dado que un paciente lo requiera sean indicadas de forma oportuna y de esta forma tener un impacto en la mortalidad de nuestros pacientes.